¿Cómo están, queridos hermanos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva exposición de la palabra del Señor. Agradecemos a nuestro buen Dios la posibilidad que nos da de comunicarnos, de poder exponernos y ser expuestos a la palabra solamente por su gracia. Su palabra que es muestra de su amor, la palabra de Dios que es viva, es eficaz y que trabaja en nosotros los creyentes. Es la palabra la que fortalece nuestra débil fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos santifica tal y como Jesucristo lo dijo. Te invito a que el día de hoy podamos estar atentos en una actitud reverente a lo que la palabra del Señor, la exposición bíblica del Evangelio de Marcos, va a estar hablando a nuestra vida. Y el día de hoy basaremos nuestra exposición en el capítulo 15, versículos 40 hasta el capítulo 16, versículo 8. Capítulo 15, 40 al 16, 8. Estamos ya finalizando nuestra exposición del libro del Evangelio de Marcos. Esta es la exposición número 73 y te invito a que podamos juntos, con reverencia, insisto, estar atentos a la voz de nuestro Señor. Marcos capítulo 15 versículos 40 al 16, 8. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor y dice así. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio en donde podemos juntos descubrir tus verdades. Mas, Padre, nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestras habilidades son insuficientes. Por lo cual rogamos, Señor, tu iglesia ahora ruega para que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender recién allí tus verdades y poder comprender por completo el amor de Cristo y vivir en la plenitud tuya. Padre, que estas verdades fortalezcan nuestra débil fe,
santifique en nuestra vida y podamos responder para la gloria tuya. Padre, que la iglesia tuya, que esta iglesia local, que cada uno de nosotros, tus hijos, podamos responder al Evangelio con el ánimo de glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Somos réplicas. Ese es el título para el mensaje del día de hoy. Somos réplicas. Y hermanos, las réplicas, por supuesto que son comunes en nuestra vida, ¿verdad? Constantemente donde vayamos nos encontramos con productos con sus respectivas imitaciones. Sí, porque el mundo de la piratería, al menos acá en Latinoamérica, está totalmente naturalizado, incluso entre creyentes quienes proclamamos la verdad. Sin embargo, hermanos, hay réplicas y réplicas. Sin duda hay algunas que son de muy alta calidad y que son muy similares a los originales y se distinguen solamente por detalles, por detallitos menores uno se puede dar cuenta que realmente son réplicas. Pero otras, lejos, se destacan por su baja calidad. Copias que llegan a ser cómicas, uno las mira y dice, esto dista bastante, están muy alejados, son bastante autónomas respecto a lo que realmente quieren reproducir. Réplicas. Yo me preguntaba, hermano, ¿las personas debiéramos vivir como réplicas o de forma original? Porque generalmente se oye que cada uno de nosotros debiera ser lo más original posible, ¿verdad? Y es así como muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos luchado por marcar la diferencia, para hacer lo más distinto, por hacer lo más original posible. Sin embargo, hermanos, los cristianos por esencia y definición somos réplicas de Cristo. Pequeños Cristos se les conoció en un principio porque los hermanos, los primeros cristianos, imitaban y reflejaban a su maestro. Entonces podríamos mejor preguntarnos, ¿qué clase de réplica de Cristo somos? ¿Qué clase de réplica de Cristo serías tú? ¿Una réplica de alta calidad o una de no muy alta calidad? El día de hoy vamos a ver ejemplos de réplicas de creyentes quienes mostraron su calidad a través de respuestas que ellos dieron en momentos álgidos, en momentos difíciles. Y ahí mostraron qué tipo de réplica de Cristo eran. Somos réplicas. Y la proposición para el día de hoy, el discípulo de Cristo examina qué tipo de réplica de su maestro está haciendo. El discípulo de Cristo examina qué tipo de réplica de su maestro está haciendo. Porque, hermanos, es necesario examinarnos. Podemos estar siendo una réplica a medias, sirviendo a distancia. Una réplica a medias, sirviendo a distancia. Recordemos, hermanos, para contextualizar un poquito, estamos en la crucifixión. Allí quedamos en el sermón anterior. Jesucristo muriendo en la cruz. ¿Recuerdan que hubo tinieblas sobre la tierra? El juicio del Padre sobre el Hijo. Y Jesús sufrió el desamparo. Mientras uno abajo de la cruz, se burlaban señalando que vendría Elías. No pasó mucho tiempo y Jesús se expiró. Jesús murió. Y con ello el velo del templo se rasgó y el centurión que estaba debajo de la cruz exclamó, verdaderamente este era Hijo de Dios. Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos
entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé. Las mujeres estaban mirando desde lejos. Ellas no se acercaron, ellas solo observaron. Sí, allí estaban. Y por supuesto, comparado con los discípulos, quienes no estuvieron, solamente Juan, las mujeres fueron fieles y eran notables. Porque además desde Galilea habían venido con el maestro y ellas habían comprendido perfectamente de qué trataba ser un discípulo, servir a Jesús. Y hemos podido ver, hermanos, en el Evangelio de Marcos que mucho se habla de los discípulos, pero es importante también notar que solo a los ángeles y a las mujeres se les atribuye haber servido a Jesús, al menos en el Evangelio de Marcos. Las mujeres, aunque no estaban dentro de los seguidores más notables de Jesús, sin duda fueron de los más fieles. Ahí estaban las tres Marías. Una llamada Salomé, que era la madre de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. La otra María, madre de Jacobo y José, y María Magdalena. Sin embargo, hermanos, ¿dónde estaban ellas? En el momento amargo de Jesús, las mujeres estaban mirando desde lejos. Ellas no se acercaron, ellas no se involucraron, ellas solo observaron. Oh, hermano, esto me hace pensar un poquito en nosotros los creyentes, porque podemos estar siguiendo a Jesús por muchas partes, permanecer con Jesús, estar con Él en los buenos momentos, pero en los momentos adversos, pareciera que es más fácil quedarnos a un lado desde lejos observando, sin involucrarnos en los padecimientos del Salvador. ¿Qué tipo de discípulo eres? ¿Cuánto te involucras en los sufrimientos de Cristo? Porque hermano, Él fue crucificado por dar testimonio del Padre, por cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros puede que prefiramos un servicio a distancia, desde lejos, pasivamente, observando lo que sucede. Y el bienestar finalmente pasa a ser nuestra principal motivación. Servir a Dios en los momentos de calma, claro, cómo no. Como estas mujeres, quienes por supuesto, comparado con los hombres, como le dije delante, llegan a ser muy notables. Pero sirvieron a Jesús cuando todo anduvo bien. Y así también nosotros hay veces que servimos en las buenas, pero cuando el servicio significa dejar mi lugar, arriesgar a algo por el Señor, allí preferimos quedarnos lejanos. Cuando hay que dar tiempo, cuando hay que dar esfuerzo para Dios, para los hermanos, dar de lo nuestro, de nuestros recursos, pareciera que no estamos tan dispuestos. ¿Qué tipo de discípulos somos? Yo pienso un poquito, hermano, en el Evangelio de Marcos y en los hermanos de la iglesia primitiva, a quienes el Evangelio de Marcos fue escrito. Y a través de estos ejemplos, de estas mujeres, por ejemplo, ellos eran llamados a reflexionar y a examinar sus caminos y a evaluar hasta dónde estaban dispuestos a llegar por servir a Jesús. Si les servirían a la distancia o se involucrarían. Si serían réplicas genuinas o serían réplicas a medias. Hermano, ¿cuánto estás dispuesto a dar por Jesús o te quedarás observando? ¿Recuerda cuál es el principio fundamental para ser un discípulo de Cristo? En Marcos 8:34 el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este principio fue enseñado en las iglesias, Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Pedro también lo enseñó a la iglesia perseguida, diciendo, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, ¿qué tipo de discípulo eres? Hermanos, hay sufrimiento en ti y sufrimos, ojo, cuando digo sufrir, sufrimos cuando en alguna área de nuestra vida nos negamos a nosotros mismos por Él.
¿Cuánto te estás involucrando por el sufrimiento? ¿Te estás involucrando con el sufrimiento de Cristo? Hermano, el discípulo de Cristo examina qué tipo de réplica de su maestro está haciendo. Y cuidado, porque puede que estemos siendo una réplica a medias, sirviendo a la distancia. Pero además, y peor aún, puede que estemos siendo una réplica defectuosa, considerándonos a nosotros mismos primero que todo, considerándonos a nosotros mismos una réplica defectuosa. Como en algunos pasajes, en algunos textos, el estilo literario de Marcos es en forma de sándwich. ¿Te acuerdas que lo hemos visto anteriormente? Por eso te invito a que puedas ir raudamente saltar al versículo 47. Allí nos dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Luego que el cuerpo fue trasladado, el cuerpo de Jesús, las mismas mujeres haciendo lo mismo que estando frente a la cruz. Estaban mirando de la misma forma que en el versículo 40. Desde lejos se quedaron siempre observando. Capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y las mujeres tuvieron que esperar bastante, porque entre la crucifixión y la posibilidad que tenían de visitar la tumba, estaba el día de reposo. Y ellos no podían hacer nada en ese día. Ellos compraron especias aromáticas y querían ir y ungir el cuerpo. Y esta era un acto común en la cultura judía. Con las especias aromáticas compradas iban a embalsamar el cuerpo y el ungüento iba a ayudar, por supuesto, con el odor en el proceso con el hedor en el proceso de descomposición del cuerpo. Y es posible, hermano, que estas mujeres judías lo hicieran como un acto de devoción a su maestro. También Nicodemo, dice Juan 19:39, hizo esto mismo antes que cuando le recibió el cuerpo. Versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos da el registro de la conversación que tuvieron estas mujeres camino hacia el sepulcro. Decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 3. Ellas mostraban preocupación porque no sabían quién podía ayudarles a mover la piedra. Y este dato es particular porque no había nadie para ayudarles y los hombres estaban escondidos, como lo dice Juan 20:19. Pero cuando llegaron allá, dice el versículo 4, miraron y vieron removida la piedra. El problema estaba resuelto, pero de una forma que ellos no habían considerado. Cuando llegaron, la piedra ya estaba removida. Era una piedra gigante, pero estaba removida. Hermano, ¿cómo no iba a estar removida? Si en relación a la resurrección de Cristo todo fue obra de Dios, nada fue dejado al ser humano. El rol de las mujeres entonces iba a ser solamente de testigos, no de participantes en la resurrección, solo testigos. Sin embargo, hermanos, quiero que nos fijemos en esto. Las mujeres erraron, se equivocaron en la razón de su visita. Ellas iban a ungir un cuerpo muerto, un cadáver. Sin embargo, se encontraron con una sorpresa. Evidentemente que ellas tuvieron que haber prestado más atención a las reiteradas palabras de Jesús cuando les decía que iba a resucitar. Ellas no lo entendieron, ellas no lo tenían en su mente. Versículo 5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Por supuesto, hermanos, su reacción fue de espanto al entrar al sepulcro. Allí vieron a este ángel, nos dicen los otros evangelios, un joven sentado con ropa blanca.
Pero no solamente estaba él, sino él tenía un anuncio importante, un anuncio que lamentablemente ellas no estaban esperando. La primera reacción de estas mujeres fue de espanto. Y esta palabra, hermano, de espanto, es una mezcla tanto de miedo, de sorpresa, de angustia y de asombro. Es la misma palabra que angustia que es utilizada para la aflicción de Jesús allá en el Getsemaní. Y por supuesto, hermano, las primeras palabras del mensajero, del ángel, fueron: no se alarmen, no se angustien, no se asombren. Y el ángel les presenta realmente cuál era el problema que ellas tenían. Porque ellas fueron a buscar el cuerpo crucificado, el cuerpo que había sido molido. Eso es lo que estaba en las mentes de ellas. Ellas estaban preocupadas por el cuerpo, por la muerte. Sin embargo, el mensajero va y les corrige aquello. Ellas no se habían preparado para esto, porque estaban siguiendo sus propios temores, siguiendo sus propios deseos. Ellas no recordaron las palabras del Señor. Buscaban a un Jesús que no era, a un Jesús que no estaba. Oh, hermanos, los vivos consumidos por la muerte y el crucificado consumido en vida. Y es en ese momento quizás podríamos haber esperado un mensaje diferente, una represión severa de parte del ángel, considerando la actitud de estas mujeres, su falta de fe, sus temores. Pero en lugar de esto, encontraron las mujeres el mayor de los mensajes. Porque el anuncio de este ángel literalmente es el evangelio, son las buenas noticias. Oh, hermano, maravilloso. Y el lugar en donde el evangelio, las buenas noticias fueron predicadas por primera vez, donde por primera vez fue anunciada esta buena noticia, ¿sabe dónde fue? En la tumba vacía. Aquella tumba recibió el cuerpo de Jesús, aquella tumba liberó al crucificado también. Ha resucitado. Aunque en el griego original la mejor traducción es fue resucitado, lo que implica, por supuesto, la obra de Dios. En ese momento, hermanos, como decía en el Evangelio de Marcos 9:1, en ese lugar las mujeres fueron testigos del reino de Dios que había venido con poder. Ellas recibieron el mensaje: ha resucitado, no está acá. Pero no solamente recibieron ese mensaje, había otro mensaje que el ángel debía darles. Y en este otro mensaje, hermanos, vemos el amor tierno y perdonador a pesar de las actitudes de las mujeres. Dios amando con todo a los suyos. Versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ahora ellas debían ir y decirle a los discípulos y a Pedro que él, Jesús, iba delante. Nótese que sigue diciéndole, decida a sus discípulos. Él sigue llamándole, el ángel sigue llamándole discípulos. Sí, ellos estaban escondidos, ellos le habían abandonado, ellos le habían traicionado, pero seguían siendo sus discípulos. Y Pedro seguía siendo su discípulo a pesar de la traición. Sin duda un mensaje de gracia y de aliento para ellos. Era el cumplimiento además de lo que él le había dicho allá en el 14:28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hermano, ¿recuerdas el primer acto del ministerio de Jesús? ¿Llamó a estos pescadores para que le siguieran? Bueno, ahora, en el primer acto, luego de la resurrección, Jesús llama a sus discípulos para que le sigan nuevamente. Hermano, tan claro es ser discípulo de Cristo, seguir sus pisadas. Eso es un discípulo de Cristo. Y hermano, Cristo iba a cumplir sus planes a pesar de la falla, a pesar del fracaso de estas personas.
Hermanos, si las palabras de gracia del Señor resucitado incluían a un traidor como Pedro, incluían a algunos temerosos discípulos y algunas observantes mujeres, ¿cuánto tiene que haber significado para los lectores del primer siglo, para los hermanos de la iglesia perseguida, quienes podrían estar seguros que también ellos serían incluidos dentro de la comunidad de discípulos a pesar de las fallas que podrían haber tenido? Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. El último versículo, hermano, nos muestra la respuesta de las mujeres a las palabras del ángel. ¿Y esta respuesta cómo fue? Huida, temblor, espanto, silencio y miedo. Signo de consternación en las mujeres. Ellas comienzan y su respuesta es aferrarse a sus sentimientos. Sus disposiciones internas las llevaron a no hablar. Estuvieron en silencio cuando precisamente eran lo que tenían que hacer, hablar, dar testimonio de Cristo, pero ellas huyeron cuando se les había indicado el camino, todo el proceso, el detalle de lo que tenían que hacer. Ellas huyeron por temor a las consecuencias. Consternadas se fueron. Y hermano, es claro que la fe de estas mujeres no iba a ser fortalecida al ver una tumba vacía. No. O por haberse encontrado de un ángel iban a tener más fe. No, sino que solamente al encontrarse con el Salvador, recién allí su fe se iba a fortalecer. Porque esa es la fuente de la fe. Estar con Cristo, encontrarse con Él. Hermano, incluso en este momento los hombres, las mujeres fallaron en servir al Salvador. Y es irónico, hermano, porque durante el ministerio de Jesús, el mismo Cristo le pedía a los hombres que no le confesaran, que callaran, y ellos hablaban. Y ahora, después de la resurrección, eh, les pide a los hombres, a las mujeres, que hablen, y ellas callan, como callamos también muchas veces nosotros. Hermanos, las mujeres no recordaron lo que el Señor les dijo. Y ellas se movieron y actuaron de acuerdo a sus percepciones, de acuerdo a sus emociones, a sus intenciones, pero alejados de la verdad, de la realidad de Dios. Hermanos, no recordar las palabras del Señor son el primer paso para tomar decisiones equivocadas. Por tanto, es importante mirar cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros propósitos, si estos armonizan con la verdad de Dios. Porque hermanos, no malgastes tu vida en aquello que no tiene utilidad, en lo que pronto acabará. Mejor invierte en aquello que es eterno, porque esta verdad máxima es insuperable. No hay verdad más grande que esta. Jesús resucitó, Él vive. ¿Cómo respondes a esa verdad? ¿Qué significa esta verdad para ti? ¿Que Él vive? Además, hermanos, los creyentes hemos recibido una instrucción directa de nuestro Señor, decir lo que Él ha hecho y seguir sus pisadas. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta a lo que Dios ha demandado? Los discípulos no podemos dejar que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros temores, que nuestro reaccionar, superponer nuestra identidad, nuestros intereses, sino que los discípulos respondemos a las instrucciones y al mandato de nuestro Señor, mostrando quién y cómo es Él. Esto no puede ser silenciado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. ¿Recuerda Noé? El libro de Hebreos 11:7 nos dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Noé fue instruido por Dios y a pesar que era totalmente ilógico y raro lo que estaba Dios pidiéndole, no dudó en responder en obediencia. Preguntémonos entonces qué tipo de discípulos somos, de los que han recibido una instrucción y responden en obediencia o de los que hacen lo que quieren. ¿Eres siervo o eres Señor? Hermanos, el discípulo de Cristo examina qué tipo de réplica de su maestro está haciendo. ¿Una réplica media sirviendo desde lejos, a la distancia? ¿O una réplica defectuosa considerándose a sí mismo primero? Pero finalmente, hermanos, nos examinamos porque podemos quizás también ser y aspirar a ser una réplica fiel, dando todo por Él. En esta dinámica de sándwich, les invito a que volvamos entonces al versículo 42, capítulo 15, versículos 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ahí estábamos. Era el día de la crucifixión, el día viernes, y el texto nos dice que llegó la noche, aunque en el original dice la tarde. El día siguiente era el día de reposo, en donde nada podía ser hecho, y según las leyes judías, por tanto, debían actuar con prisa, y por esta razón los judíos piden que las piernas del Señor fuesen quebradas para asegurar de forma rápida que había muerto, para decir y dar testimonio que había muerto y fuese quitado de allí. Eso nos dice Juan 19:31. Y la ley judía prohibía exhibir los cuerpos muertos durante toda la noche. Deuteronomio 21:23 nos dicen esto. Y considerando que el día de reposo ya venía, si no era quitado del madero Jesús, el cuerpo muerto iba a estar por 2 noches allí y eso iba contra la ley judía. Es en este contexto, hermano, que aparece José de Arimatea. Quien era un respetado miembro del concilio, y él garantiza a Pilato que le daría una correcta sepultura a Jesús. José de Arimatea nos dice el versículo 43 que era miembro noble del concilio. Esto es que era una persona honorable, era una persona respetable y también ostentaba cierto poder aquí en el concilio, en el Sanedrín. Y en el versículo 43 podemos ver sus características. Y se distingue como un modelo de discípulo, hermanos. Mira, José de Arimatea, un modelo de discípulo. Porque nos dice que esperaba el reino de Dios. Y además en Mateo 27:57 y Juan 19:38 lo describen como un discípulo convertido del Señor. Mira, José de Arimatea. También se nos menciona, además, que él entró osadamente a ver a Pilato. Y hermanos, se necesitaba valentía para ir donde el gobernador a pedirle el cuerpo de un hombre ejecutado y que más encima un hombre que se había autoproclamado rey. Y hermanos, después de todo lo que hemos visto y vimos respecto a los religiosos, parece una ironía, un contrasentido que uno de los religiosos del Sanedrín aparezca como un modelo de discípulo. Porque él mostraba un carácter, una función de discípulo. José de Arimatea tuvo la valentía de visitar a Pilato y nos muestra el carácter de un discípulo fiel. En oposición a los temerosos discípulos y a las temerosas mujeres, José de Arimatea nos recuerda la valentía de la confesión de aquel centurión bajo la cruz. Y tanta fue la valentía de este José que este acto de pedir el cuerpo de Jesús le llevó a salir del anonimato como discípulo de Jesús y darse a conocer ante el Sanedrín y ante la sociedad judía con todas las consecuencias de que esto podría acarrearle. José de Arimatea muestra que un discípulo de Cristo está dispuesto a arriesgar, a confesar y a demostrar quién es, incluso en los momentos difíciles. Versículos 44 y 45.
Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, haciendo venir al centurión. Y por supuesto, se sorprende porque las muertes en las crucifixiones eran largas, extensas. Sin embargo, vimos cómo los judíos habían hecho todo lo posible para acelerar el proceso de muerte de Jesús. Y finalmente el centurión informa que Jesús realmente estaba muerto y Pilato le entrega el cuerpo a José. Hermano, el versículo 44 y 45 no pueden pasar inadvertidos porque tenemos tres testigos reales y efectivos presenciales de que Jesús murió. Prueba además que el capítulo 16 que tú puedes ver no habla acerca de una recomposición de su cuerpo, sino que de una resurrección. Versículo 46. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Hermanos, a diferencia de los funerales modernos, en donde el cuerpo es puesto en un ataúd y luego llevado a un cementerio, los funerales en el primer siglo, los funerales judíos al menos, eran realizados en tumbas, en cuevas naturales que se encontraban en algunos de los cerros alrededor de Palestina. La arqueología ha encontrado muchas cuevas con restos de huesos ahí alrededor de Jerusalén. Luego el cuerpo, luego que se descomponía, los huesos eran puestos en osarios, que eran recipientes para liberar la cueva, la cual iba a ser usada nuevamente. Esta era la práctica judía en la que el Antiguo Testamento describe como reunirse con los padres, como lo dice allá en 2 de Reyes 22:20, donde todos los huesos quedaban juntitos. Hermano, estas cuevas para entierro eran selladas finalmente con piedras grandes. Estas piedras prevenían que salieran todas las impurezas desde dentro y también prevenían y mantenían alejados a los animales y a los ladrones de tumbas. Jesús enterrado en una tumba, cumpliendo la profecía de Isaías 53:9, donde dice, con los ricos fue en su muerte. Hermanos, José de Arimatea nos muestra el ejemplo de un discípulo fiel, porque él tenía dos posibilidades, dos condiciones. Era miembro noble del concilio y también esperaba en el reino de Dios. Tenía que poner eso en la balanza. Dos condiciones que para él ambas eran importantes. Ambas fueron puestas a prueba. Ambas no podían conciliar entre ellas, no armonizaban unas con otras y tuvo que elegir una y eligió ser fiel a Jesucristo. Él esperaba en el reino de Dios y no en su propio reino. Por tanto, vino y entró osadamente ante Pilato para pedir el cuerpo. ¿Qué diferencia con la actitud de las mujeres y los ausentes discípulos? Hermanos, al igual que José de Arimatea, los creyentes constantemente somos puestos en estrecho y debemos tomar decisiones por Jesús. ¿Qué están moviendo tus decisiones? ¿Es el reino de Dios o es tu propio reino? Los creyentes somos fieles a Cristo a pesar de los condicionantes, de las situaciones adversas, de nuestro reino y de nuestros miedos. Decidimos confesar y seguir a aquel que nos salvó, que murió en nuestro lugar y en quien esperamos. ¿En quién estás esperando? ¿A quién estás siendo fiel? Escúchame, las decisiones que has tomado o que vas a tomar dan la respuesta. ¿Cuánto arriesgas? Es cuánto confías. ¿Es tu reino o es su reino? ¿Fiel a ti mismo o fiel a Cristo? ¿Es tu propia imagen la que estás proyectando o es la de Él? Oh hermanos, fieles al Señor. Recuerda a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No dudaron en confiar en Dios, en el Dios que ellos creían. No se postraron delante de la estatua, fueron puestos en el horno ardiendo y de allí dieron testimonio del poder de Dios, quien les sostuvo en medio de la prueba, porque fueron fieles. Me gusta como el apóstol Pablo lo dice allá en 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y en Apocalipsis 2:10
las palabras del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué tipo de réplica eres de Jesús? ¿Una réplica fiel que da todo por Él? Concluyo con lo siguiente, querido hermano. No obstante las demandas del Señor, Él nos demanda fidelidad. El mensaje que aquí está de fondo es un mensaje amoroso, lleno de compasión y de esperanza, porque Él resucitó. Sí, Él perdonó nuestra miseria, Él nos justificó, Él nos adoptó como sus hijos, y no solo eso, sino que a pesar de nuestros errores y de nuestras respuestas pecaminosas, respuestas que son de unas réplicas a medias y defectuosas, Él, el Maestro, nos sigue llamando mis discípulos. Y hermanos, eso hace toda la diferencia. Porque hay respuesta, porque hay solución para volver y seguir al Maestro nuevamente, para adorarle, porque Él vive, nosotros vivimos. Es Él que nos está transformando a su imagen, es su Espíritu transformándonos de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Para sostener entonces la respuesta inicial, solo debemos mostrar frutos de arrepentimiento, frutos de cambio y confiar que Él nos sostendrá para adorarle. Arrepentimiento y fe, y Él hace lo demás. Porque como dijo el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Él te eligió, no te elegiste tú a ti mismo. Según de Timoteo 2:11 nos dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Quiero compartirte el Salmo 97:10, un salmo maravilloso. Mira el proceso. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos. Si le amamos, aborrezcamos el mal y Él nos va a guardar. Hermanos, el discípulo de Cristo examina qué tipo de réplica de su maestro está haciendo. ¿Una réplica media sirviendo a la distancia? ¿Una réplica defectuosa considerándote a ti mismo? ¿O una réplica fiel, dando todo por Él? Oramos a nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque las demandas que tú tienes para nosotros no están basadas en nuestras fuerzas, sino en las certezas que tenemos en Cristo. Oh Padre, tú demandas una adoración fiel, pero también nos enseñas que aquellas demandas son solamente posibles cuando consideramos la obra de Cristo y no nuestros méritos. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos demuestras y nos muestras lo que tú esperas de nosotros, pero también cuánto nos amas y cuánto estás trabajando en nosotros para gloria tuya y bienestar nuestro. Permítenos el privilegio de adorarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te agradezco tu compañía, ser expuesto a la palabra, que el Señor siga obrando y trabajando en nuestros corazones. Tengo una noticia importante para toda la iglesia. En asamblea hemos votado y hemos acordado que desde el primer día, domingo de octubre, comenzaremos a tener ese domingo y cada domingo nuestros cultos a través de videollamada de manera online. Temprano, día domingo en la mañana, como lo hacemos el primer domingo de cada mes, pero desde octubre en adelante serán todos los domingos a través de videollamadas. Una linda oportunidad para ser expuesto a la palabra, una linda oportunidad para alabar al Señor juntos, una linda oportunidad para animarnos y adorar al Señor juntos al mismo tiempo, y una linda oportunidad para que juntos volvamos
a adorar al Señor en el día del Señor. Así que te animo a estar pendiente, a organizarte nuevamente en tus tiempos y el Señor siga guiándonos para la gloria de Él. Esta semana volvemos con el estudio de Romanos el día martes. Comenzamos a ver en la etapa de la glorificación. El Señor siga hablándonos a través de su palabra en nuestras vidas. Los grupos pequeños, en nuestros nuevos grupos, conociendo y compartiendo, animando, edificando, amonestándonos mutuamente con nuevos hermanos. Las reflexiones están allí para que cada uno de nosotros pueda ir en devoción delante de nuestro buen Dios. Recuerda la oportunidad siempre de poder dar para que nuestros hermanos sean bendecidos y seguimos animándonos juntos para gloria del Señor y edificación de su iglesia. Que el Señor te siga bendiciendo y solo para nuestro Señor es la gloria.